Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Santiago Ramos, soy doctor en Geografía y soy profesor de Ciencias Sociales y de Economía en el Colegio del Pinar de Alhaurín de la Torre. Además, soy miembro de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Industrial de Málaga y Provincia y me une desde sus inicios también un vínculo importante con el Museo de la Educación de Andalucía, porque mis inquietudes de investigación y didáctica me hacen que trabaje desde hace ya varias décadas en proyectos de innovación educativa, en publicaciones que tienen que ver con el mundo de la educación y la didáctica, y esto me llevó a estar en contacto con los organizadores y los promotores del museo y compartimos no solo ideas sino también esperanzas e ilusiones en que este museo efectivamente sea un germen en donde puedan beber muchísimas iniciativas y donde surjan proyectos de innovación educativa y en donde surjan líneas de investigación de interés, no solo en el ámbito local de Alhaurín, sino en el ámbito al menos de Andalucía o incluso provincial. En esta ocasión quiero proponeros un proyecto de interpretación de material didáctico de los que hay en el museo. El Museo de la Educación tiene en sus paredes colgadas una serie de mapas y yo, desde mi pequeño ámbito del conocimiento, os propongo un viaje con la imaginación. Mi propuesta de viaje con la imaginación empieza cuando yo tenía alrededor de 10 o 11 años, en mi escuela, en la escuela de un pueblecito pequeño de la Sarquía, en donde el maestro un buen día nos contó que iba a venir un fotógrafo para hacernos una foto. Esa foto iba a ser el regalo de Navidad para nuestros padres. Entonces nos sentaron en una mesa, nos pusieron un globo terráqueo, nos pusieron un teléfono, aunque en el colegio no había línea. Y en el fondo de ese escenario había un mapa topográfico en donde el maestro, en las clases de geografía, nos enseñaba cómo eran las ciudades, cómo eran los ríos, cómo eran otros continentes, pero nosotros no teníamos acceso a aquella información porque teníamos que imaginarnos todo. Hoy día es muy fácil, porque Internet nos transporta a cualquier lugar del planeta en tiempo real, pero hace escasas décadas, hace 3 o 4 décadas, eso era imposible. Teníamos que imaginarnos cómo eran otras ciudades, cómo eran otras culturas, cómo eran otros continentes, cómo era un barco, cómo era un tren, cómo era un rascacielos. En el Museo de la Educación ahora mismo hay dos posibilidades muy interesantes, y es para las personas mayores es reencontrarse a través de estos mapas, a través de estos atlas o de estos globos terráqueos con aquel mundo imaginario que todos nos teníamos que hacer en el cole, porque no había manera de poder entender cómo eran otras ciudades ni otras culturas. Y para los más jóvenes se trata de que descubran a través de estos materiales didácticos cómo el colegio, en las distintas épocas por las que ha pasado, era un laboratorio de ideas y un laboratorio de tecnología. Teníamos los mejores avances, teníamos los mejores instrumentos de laboratorio, máquinas de cine, fotografías, teníamos todo lo que en ese momento desarrollaba la tecnología, y por eso la educación se ha convertido desde sus inicios en una herramienta de didáctica y de pedagogía para avanzar en el progreso de las sociedades. Tenemos una oportunidad perfecta de poder trabajar sobre uno de esos mapas que nos acompañan en el Museo de la Educación de Andalucía. En concreto, vamos a mostrar el mapa de África y sobre él vamos a hacer alguna interpretación muy genérica, pero es para contemplar la riqueza y para comprobar la cantidad de información que podemos extraer. De hecho, el propio archivo del museo tiene una colección de atlas que dan la posibilidad de hacer una investigación para descubrir cómo evoluciona esa cartografía temática o esa cartografía topográfica, dando una información certera y fiel de la realidad de esos territorios que analizamos, ¿no? En un principio, el mapa nos da una información básica de primer nivel sobre aspectos muy generales. Entonces tenemos que saber el título, en este caso pone África, se refiere a todo el continente, y después, para tener una idea acertada de qué estamos tratando, conviene saber la escala en la que estamos trabajando. La escala en un mapa es fundamental porque nos dice el número de veces que se ha reducido ese territorio para poder representarlo. Esta es una escala pequeña, de 6 millones de metros, ¿vale? Y de ahí una escala gráfica y otra escala numérica. También existe la leyenda en el mapa, que son las distintas gradaciones de colores que tienen los territorios, tanto verdes como marrones, en las que según el color más intenso o menos intenso no se nos describe la profundidad de ese territorio, y por último el fondo del mar.
A pesar de eso, también nos da una serie de pautas sobre la simbología, nos habla de los nombres de las ciudades y de los distintos países que ocupan este territorio. ¿Por qué hemos escogido África en esta ocasión? Podríamos haber escogido otro continente. Tiene unas características muy específicas. África es el continente que más cercano nos ocupa. Solo nos distancia 14,4 kilómetros de África, el estrecho de Gibraltar. Además, África es la cuna de la humanidad. Curiosamente, África es el origen del ser humano, ¿vale? Y además, África tiene una serie de características muy concretas que a nosotros nos van a llamar la atención. En África hay 54 estados independientes, viven más de 1.200 millones de habitantes, la edad media del país son 25 años, es el continente más joven del planeta. Y además es como una enorme y gigantesca isla solo unida a otro continente a través del istmo de la península del Sinaí. Está rodeada por el océano Atlántico, por el océano Índico y la baña también al norte el mar Mediterráneo y el mar Rojo. El mar Rojo se le abrió una cicatriz que es el canal de Suez para facilitar el comercio, sobre todo de la Compañía de las Indias, que hacían el viaje desde Gran Bretaña hasta las Indias Orientales para traer especias y para traer materias primas. Sin embargo, África ha sido la gran desconocida a lo largo de cientos y cientos de años, estuvo completamente olvidada. Hasta el siglo XVI, África no mostraba ningún interés ni para los navegantes ni para los descubridores. Tan solamente poblaron algunas pequeñas ciudades e instalaron algunos puertos porque facilitaban la navegación en las líneas marítimas del comercio. Pero justamente al inicio del siglo XIX, cuando se inicia la gran revolución industrial, la primera revolución industrial, cuando los grandes países europeos necesitan materias primas para poder producir y necesitan mercados para poder vender esas producciones, es cuando nos acordamos de África. Y precisamente esa necesidad hace que a partir de 1830 surja un interés extraordinario, no solo por conocer el continente, sino por ocuparlo, por poseerlo, por convertirlo en territorio nuestro, porque nos va a facilitar muchísimas mercancías, nos va a facilitar mercados de consumo y nos va a facilitar mano de obra barata. ¿De acuerdo? Entonces, en la segunda revolución industrial, a partir de 1880, es cuando África empieza a ser un territorio conflictivo, porque cada país que tenía posesiones en la costa quería introducir en sus territorios para ocupar parcelas, hasta que en la Conferencia de Berlín, que se celebra desde 1885, desde noviembre, de 1884 hasta febrero de 1885, en la ciudad de Berlín, en Alemania, invitados por Otto von Bismarck, participan las grandes potencias europeas en el reparto colonial de este enorme continente. Participa Gran Bretaña, participa Francia, Alemania, hay países invitados, como los países nórdicos, como Austria, como Estados Unidos, pero curiosamente no hay ningún representante de África y sin embargo se reparte todo el continente para las distintas potencias europeas. Por eso cuando nosotros vemos el mapa decimos, pero bueno, si parece que las fronteras están hechas a escuadra y cartabón, y efectivamente las líneas rectas son la mayoría de las fronteras que acompañan al mapa. ¿Por qué? Porque sistemáticamente los países europeos decidieron que esos territorios eran los que ellos querían que les perteneciesen y se aprobó que hasta que no se encontraran con otro ejército de otro país aliado no se decidiría la frontera. Entonces estas fronteras no responden a unos criterios geográficos, ni culturales, ni étnicos, responden a unos criterios estrictamente geopolíticos. ¿Y eso qué hace? Eso hace que se generen una serie de conflictos, conflictos tribales, conflictos culturales, conflictos por territorios que han sido durante generaciones y generaciones propiedad de una comunidad y que ahora se los han quitado. Entonces, todas las guerras tribales y todos los conflictos que conocemos de África tienen ese origen. Tan importante es ese conflicto que esto es una de las variables que hace que se celebre la Primera Guerra Mundial. Esos conflictos internos de África y los conflictos de las grandes potencias que se generan ahí en África generan un caldo de cultivo suficiente para que se forme la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Entonces,
A partir del siglo XIX, en África se dan una serie de aventuras, una serie de exploraciones impresionantes. ¿Por qué? Porque es un territorio por descubrir. Igual que nosotros hemos estado navegando con la imaginación en España o en otros países cuando yo estaba de pequeño en la escuela, pues aquí navegaban de verdad porque era importantísimo descubrir riqueza. Y resulta que África es un continente enormemente rico en minerales, en diamantes, en oro, en uranio, en fósforo, en potasio. Entonces, claro, esas eran las materias primas necesarias para poder seguir produciendo las grandes fábricas en Europa. Y ese era el interés que teníamos por poder conquistar todos estos territorios. Al hilo de esto queríamos comentar dos posibilidades, porque queremos que también sea divertido y didáctico poder conocer nuestro planeta. Entonces, queremos proponer dos aventuras para nuestra imaginación. Una aventura recreada en la vida, viaje y vida de el explorador David Livingstone. David Livingstone, médico, explorador y misionero, llegó a África, concretamente a la ciudad del Cabo, en 1835. Empezó a hacer una serie de indagaciones por el África del Sur y el viaje más importante que hizo fue querer llegar desde el Atlántico hasta el Índico y atravesar toda esta cuenca. En esa cuenca descubrió el río Zambeze y las cataratas que le puso las cataratas de Victoria, en nombre de la reina, ¿vale? Además de un investigador, fue botánico, fue geólogo y minerólogo, con lo cual lo hicieron miembro de la Royal Society y está además enterrado en el cementerio de Westminster, como una persona ilustre dentro de lo que sería la realeza y la grandeza británica. Además, como datos curiosos, Livingstone cuando murió no quería ser enterrado en Gran Bretaña, dijo que su corazón estaba en África. La tribu que lo recogía, que era de Tangánica, lo embalsamó en sal, lo tuvo durante varios meses y cuando el barco vino a recogerlo, el jefe de la tribu le arrancó el corazón y dijo que el cuerpo estaría en Westminster, pero el corazón de Livingstone estaba en África. Y el segundo libro que os propongo para que os divertáis y viajéis con la imaginación es un libro dedicado al mundo juvenil. Si os permitís, os voy a leer un fragmento de este libro para ver cómo los niños también pueden disfrutar y pueden imaginar, navegar en este mundo. Dice: El Alda de papá fue mi libro preferido durante mucho tiempo. Si estoy sola, lo que más me atrae es imaginar lo que llamo historias de países. Lo abro por una página cualquiera, con los ojos cerrados, y dejo caer el dedo donde el azar me lleva. Y después hago como que vivo en el lugar que he señalado e invento cómo sería mi vida en ese sitio. Así, si coincido en las frías tierras de Groenlandia, me transformo en una esquimal, vestida todo el día con un traje de piel de oso, y recorro los países helados en un trineo, arrastrado por 4 perros. O si caigo en algún lugar de China, invento que soy una niña de ojos rasgados y que camino cada tarde por la gran muralla que tanto me impresionó el día que la vi por televisión. Otras veces juego con los ojos abiertos y entonces busco el país que quiero visitar. Australia, Brasil, Turquía. Después atravieso las altas montañas, sobrevuelo bosques y desiertos, repitiendo siempre en voz baja los nombres de los lugares que mi dedo van encontrando. Como el mundo es tan grande, siempre descubro países nuevos que recorrer, lugares exóticos que algún día, cuando sea mayor, me gustaría visitar de verdad. A Naima, mi hermana, también le encanta mirar el Atlas. Siempre se acerca a mí cuando sabe que lo tengo abierto. Como todavía es pequeña y no lo entiende bien, yo soy quien le guío y le enseño a viajar por los países. Le muestro, por ejemplo, el mapa donde aparecen todos los continentes y océanos del mundo, el que más le gusta de todos. Le señalo dónde están los montes más altos y los ríos más largos, como aquí, por ejemplo, el río Nilo o el Kilimanjaro,
que es la montaña de Tanganica más alta del continente. Es una montaña, no es una cordillera, curiosamente, es la montaña más alta. Son 3 volcanes apagados, y el volcán central es la montaña del Kilimanjaro, que tiene 5.895 metros. Le señalo dónde están los montes más altos y los ríos más largos. Le hablo de los polos, en los que no hay más que hielo y no crece ninguna planta. Viajo con ellas por las islas de los corales que llenan los puntitos del Océano Pacífico. Navegamos por los mares donde viven las ballenas. Y nosotros desde el Museo de Andaluz de la Educación os animamos a que naveguéis por este mundo tan completo y tan variado, y sobre todo por el mundo de la ciencia, de la cultura y del saber. Muchas gracias.